llamado, Señor. Gracias por este día que nos regalas, Señor. Gracias por el don de la vida y por poder respirar de nuevo y proclamar alabanzas a tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a estar agradecidos, Señor, con cada una de tus bendiciones, con una actitud de victoria, confiando en tus promesas que nos aseguran tantas bendiciones, Señor, y nos dan aliento para seguir adelante, Señor. Ayúdanos para que cuando se presenten las pruebas, dificultades, acudamos corriendo a tus brazos para hallar fortaleza y guía, así como consuelo y esperanza. Jesús, te pido que nos ayudes a no soltarnos de tu mano y que en medio de las tormentas pueda brillar el arco iris tan hermoso de tu amor incondicional. Abrimos nuestros brazos de par en par para recibir gozosos tu abundante lluvia de bendiciones, Señor. Perdón, en tu nombre declaro sanidad para los enfermos, declaro provisión, protección para tus hijos y paz y serenidad para este mundo que tanto lo necesita, Señor. Por favor, te pedimos que perdones todas nuestras faltas, nuestras fallas, Señor, y límpianos, por favor. Día con día estamos luchando. Tú conoces las intenciones de nuestros corazones, Señor. Padre, ponemos en este día en tus manos este estudio bíblico, Señor, y gracias porque nos estás abriendo los ojos, el entendimiento, Señor, gracias. Tu palabra dice que si no tenemos sabiduría, te la pidamos, Señor, y en esta mañana te la pido para cada uno de nosotros, Señor. Perdón. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, gracias por sus bondades, gracias porque tú conoces la necesidad de cada uno, gracias porque eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias por los resultados de Federico, Señor, en el diagnóstico. Muchas, muchas gracias, te bendecimos, Señor. Bendecimos mucho al hijo de Jackie Mora, Señor, bendícelo para que en ese caminar Él te conozca, Señor, y se acerque más a ti. Padre, te amamos, te bendecimos por sobre todas las cosas. En el nombre que es por sobre todo nombre, soberano, Jesús hermoso, oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias, Señor hermoso. Gracias. Y gracias a todas tus oraciones. Gracias a Dios. No, de nada, mi Pati. Dios es bueno, bendito sea Él. Bueno, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto, y ya se ve en la pantalla también, ¿verdad? Romanos 7, 7:25. Sí. Ok, del pecado que mora en mí. Bueno, como ya lo vimos anteriormente, el pecado es una ley que rige al ser humano desde la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. Desde entonces somos cautivos del pecado. Esta situación ya no se oye. No se oye, Liz. a ver, ¿ya? Ya. ¿Usted sabe qué pasó? Porque no le moví nada, pero bueno, me avisan, por favor. Hablamos Claro. de que no se puede cambiar esta ley, porque es una ley, la ley del pecado, así como no podemos cambiar tampoco la ley de la gravedad, como ya lo vimos, ni con todas nuestras fuerzas podemos cambiarlo, ¿no? Ya nos explicó un poco de esto Rosalba. Y bueno, al entender que no podemos hacerlo, esto nos hace conscientes de que la libertad no se gana a través de esfuerzo humano. Y es ahí justamente donde son abiertos nuestros ojos y entendemos que necesitamos un Salvador. Ok, pues vamos a empezar ya. Esto fue una pequeña introducción. Empezamos con Romanos 7. Ok, aquí está una diapositiva donde vemos que el pecado está ahí dentro de nosotros, ¿no? Ahí mora, esto obviamente no lo podemos cambiar. Y entonces, ¿qué diremos? Pues que la ley es pecado. Bueno, Pablo insistió que debemos morir a la ley para llevar fruto a Dios.
alguien podría pensar que seguramente pues, debe haber algo malo con la ley, y no. La ley revela el parámetro divino de Dios, y a medida que los creyentes se comparan a sí mismos con ese parámetro, podrán identificar o podremos identificar con precisión el pecado que mora en nosotros. O sea, la ley es un parámetro, es una guía que Dios nos da. La ley es buena porque nos revela el pecado. ¿Ya las vimos? En ninguna manera es mala la ley, como ya comenté, pero Pablo dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí tenemos a un hombre codicioso. La ley es la que le muestra que él que tiene esta situación en su vida de codicia, ¿no? Y para eso justamente es la ley, como ya lo vimos, perdón, ya lo dije, es ese parámetro que Dios nos exhibe, digamos, para que nosotros lo pongamos, pensemos en él y lo pongamos en nuestra vida para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. La ley, perdón, la ley es una máquina como de rayos X que revela lo que está ahí adentro, pero que estaba oculto. No podemos echarle la culpa a los rayos X por lo que estos exponen, ¿verdad? Solamente ellos no tienen la culpa, solamente están sacando a la luz lo que hay adentro. La ley establece el límite de velocidad para que sepamos si vamos demasiado rápido. Puede ser que nunca sepamos que estamos pecando en muchas áreas, como en el caso de la codicia, si la ley no nos lo muestra específicamente. Bueno, en el 8, perdón, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Al ser confrontada por la ley de Dios, la naturaleza rebelde del pecador considera más atractivas las cosas prohibidas, no por su atractivo inherente, sino porque representan una oportunidad sin igual para imponer y afirmar la voluntad personal. Tan pronto llega la ley, el pecado es despertado y se activa para apoderarse del pecador. Pablo describe la dinámica en donde la advertencia "no hagas esto" se puede convertir en un llamado de atención debido a nuestros corazones pecaminosos y rebeldes. No es la culpa del mandamiento, sino de nosotros. Les voy a contar la historia de un hombre, Agustín, fue su nombre. Su libro se llama Confesiones, y él narra en este libro lo siguiente. Había un árbol de peras cerca de nuestro viñedo lleno de frutos. Una noche de tormenta nosotros, jóvenes despreocupados, nos propusimos robarlo. Tomamos una gran cantidad de peras, no para comerlas nosotros, sino para arrojarlas a los puercos. Aunque comimos las suficientes para tener el placer de la fruta prohibida, pues eran buenas peras, pero no eran las peras que mi alma miserable codiciaba, porque yo tenía mejores en casa. Yo las tomé simplemente para convertirme en un ladrón. El único banquete que tuve fue el banquete de iniquidad, el cual disfruté hasta lo máximo. ¿Qué fue lo que yo amaba del robo? Pues fue el placer de haber actuado en contra de la ley. El deseo de robar fue despertado simplemente por la prohibición de robar. Y pues aquí vemos que ese es el corazón del ser humano, no es
él no necesitaba de estas peras, ni siquiera las disfrutó tanto, dice que en su casa había mejores, pero que disfrutó el hecho de haber hecho algo malo, de haber roto las reglas, de haberse sentido, digamos, poderoso al hacerlo, ¿no? Esta parte que a veces el ser humano disfruta o disfrutamos de romper la regla, de salirnos con la nuestra y de decir, yo no me someto a ninguna autoridad, a ninguna ley, y bueno, al final es porque eso está ya en el ser humano. Basta una chispa a veces para prender ese combustible. Y es muy, muy fácil que esto suceda. A veces ni cuenta nos damos y ya dijimos, hicimos o pensamos cosas incorrectas porque al final ahí están en el corazón, nada más es detonarlo y que se active para que salga a la luz. Les voy a contar otra pequeña historia. Y habla de la historia americana. Dice que la enmienda de prohibición no pudo detener el beber alcohol. En muchas maneras hizo el beber más atractivo a las personas, debido a nuestro deseo de romper límites puestos por un mandamiento. Es justo lo que les mencionaba. Basta que nos digan eso no lo hagas para que se despierte la curiosidad, el morbo y para que todo eso salga a la luz. Una vez que Dios establece límites para nosotros, inmediatamente nos da tentación de cruzar esa barrera. Esto no es culpa de Dios o de su barrera, sino de nuestros corazones pecaminosos. Bueno, el pecado tomando ocasión por el mandamiento. La debilidad, entre comillas, de la ley no está en la ley, está en nosotros. Nuestros corazones son tan malvados que pueden encontrar la ocasión de toda codicia de algo bueno como la ley de Dios. O sea, son nuestros corazones los que transversan esa ley, los que la rompen y los que, bueno, el corazón de cada uno saca a la luz lo que hay dentro, como ya les mencioné. La prohibición provee un trampolín del cual el pecado está listo para brincar. Vamos a ver otra pequeña historia. En un hotel frente al mar en Florida estaban preocupados porque las personas trataban de pescar desde los balcones. Así que pusieron un letrero que decía, no pescar desde el balcón. Tuvieron problemas constantes con personas que intentaban pescar desde sus balcones, con hilos y con pesas, y con esto pues quebraban ventanas, molestaban a las demás personas en las habitaciones de abajo, etc. Entonces finalmente resolvieron el problema con el simple hecho de quitar los letreros de prohibición. Debido a nuestra naturaleza caída, la ley en realidad puede funcionar como una invitación a pecar. O sea, la ley para muchas personas es esto, una invitación a pecar para hacer pues, justamente lo que se está prohibiendo. Es eso que mencionaba desde un principio, es esa altanería, esa creencia del ser humano que todo lo podemos, que no pasa nada, que es más rico lo prohibido, ¿no? Hay hasta una frase que dice que lo que es prohibido es malo o engorda, ¿no? Pues que no queremos dejar de hacerlo, ¿no? Porque conlleva una emoción, una rebeldía ahí de nuestro corazón. Todo lo anterior, todo lo que ya mencioné y leí, muestra lo grande que es la maldad del pecado. Puede tomar algo bueno y santo como la ley y torcerla para promover maldad. El pecado deforma el amor en lujuria, por ejemplo. Un deseo honesto de trabajar
para mantener a la familia, puede volver a la persona en un avaro, etcétera. Tenemos que tener tanto cuidado de no caer en situaciones que vuelvan a lo bueno malo, ¿no? Por ese corazón que tenemos. Debemos estar muy atentos a, a todas estas cosas para no romper, no traspasar más bien esta línea tan delgada, ¿no? De lo bueno a lo malo, como lo acabamos de ver aquí, que el amor puede volverse en lujuria y esto es tremendo, o el deseo de tener cosas materiales, que no es malo, puede volver a la persona en un amante del dinero y que eso sea su motivo y su razón de vivir inclusive, ¿no? Al ser confrontada por la ley de Dios, la naturaleza rebelde del pecador considera más atractivas las cosas prohibidas, no por su atractivo inherente, sino porque representan una oportunidad sin igual para imponer y afirmar la voluntad personal. Tan pronto llegue a la ley, el pecado es despertado y se activa para apoderarse del pecador. Ok, vamos al 9, al versículo 9, que dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hablemos un poquito ahora del estado de inocencia de Pablo antes de conocer la ley. Un momentito, por favor, porque ya se me movió. Dice Pablo que él vivía en un tiempo sin la ley. Esto es cuando Pablo comenzó a entender los requisitos verdaderos de la ley moral de Dios. En algún tiempo previo a su conversión, Pablo se dio cuenta de su condición verdadera como un pecador malvado y sin esperanza. Se dio cuenta de su condición de muerte espiritual y entendió que todas sus credenciales y logros religiosos eran como basura. Vamos a Filipenses 3, 7 al 8, por favor. Yo aquí ya me perdí. ¿Alguien tiene Filipenses 3, 7, 8? Yo lo tengo listo. Por favor. Comentario del capítulo 3, que prosigo al rango, y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así es. Se dio cuenta de su condición de muerte espiritual y entendió que todas sus credenciales y logros religiosos eran ya como basura al reconocer a Jesucristo. Bueno, aquí vemos, perdón, es que hay mucho ruido. Bueno, los niños pueden ser inocentes antes de que ellos conozcan o entiendan lo que la ley requiere. Esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Bueno, aquí Pablo se describe cómo vivió en el sentido de que nunca había sido condenado a muerte como resultado de una confrontación con la ley. Él estaba vivo en el sentido de que un golpe mortal aún no lo había matado. Se sentaba seguro en su casa de la ignorancia
como un hombre que vive en un volcán pensando que todo está bien. Cuando llegamos a conocer la ley nos muestra nuestra culpa y excita nuestra rebelión, provocando más pecado y muerte. El pecado corrompe la ley y derrota su propósito de dar vida. Una vez que la ley ha sido corrompida por el pecado, trae muerte, como lo acabamos de ver. Ahora vamos, aquí hay una imagen de un cementerio, ¿no? De esa muerte que es espiritual, pero también lleva a muerte física. El 10 y 12 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El pecado hace esto por engaño. ¿Cómo es que engaña? Porque aquí Pablo está diciendo que el pecado para él resultó muerte. Y el pecado engaña debido a que promete una satisfacción falsa, a que también promete una falsa y adecuada excusa. Eso es lo que provee, no lo promete, perdón, lo provee una excusa adecuada falsamente. El pecado promete falsamente un escape del castigo. Debido a las falsas esperanzas de que podemos tener vida por medio de guardar la ley, también esto es una mentira, ya sabemos que nadie puede guardar la ley al 100%. Y también debido al intentar convencer a los seres humanos de que somos aceptables para Dios como resultado de nuestro propio mérito y buenas obras. Sabemos que esto tampoco es verdad. O sea, el pecado quiere que pensemos en todo esto y nos da esperanzas falsas, porque nada de esto es cierto. Ya vimos que no podemos por medio de nuestras obras ganar la salvación ni ser aceptos a Dios, que no podemos guardar la ley al 100%, que somos pecadores, que no es cierto, no hay un solo ser humano perfecto, no lo hay, ni lo habrá en este mundo. Y entonces nuestras obras y nuestros propios méritos no sirven ni valen de nada. Y bueno, nuevamente vemos que no es la ley la que nos engaña, sino el pecado, el cual usa la ley como una ocasión para rebelión. Esto es el por qué Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta escritura la encontramos en Juan 8:32. Y bueno, la verdad nos hace libres del engaño del pecado. Justamente de todos estos engaños que acabo de mencionar, Jesús quiere que se abran nuestros ojos y que miremos que esta verdad es la que nos hace libres del engaño del pecado que siempre nos quiere someter y que no nos ayuda jamás en nada. Es verdad que debemos morir al pecado. Romanos 6:2 dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y que debemos morir a la ley. Romanos 7:4, y que debemos morir a la ley, perdón. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos,
a fin de que llevemos fruto para Dios. Por eso no debemos entender, por eso no se debe entender como si Pablo estuviera diciendo que el pecado y la ley están en la misma canasta. Sin embargo, el pecado corrompe la obra o el efecto de la ley, así que debemos morir a ambos. La ley es un reflejo perfecto del carácter santo de Dios y el parámetro de los creyentes para agradarles. Salmo 19, 7, 11 dice, bueno, yo lo tengo ya aquí en la pantalla, si alguien gusta leerlo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Esto es lo que es la ley realmente. Y refleja el perfecto carácter de Dios. Es el parámetro de los creyentes. Y aquí el salmista lo expone de una manera muy hermosa. Está hablando de esa ley de Dios y no es como muchas veces lo vemos, como una carga, como un peso, como algo que no podemos o no queremos llevar, sino que ya leímos, Meche nos hizo favor ahorita de leer, lo hermoso que el salmista expone, lo que para él es esa ley de Dios. Ahora veamos el propósito y carácter de la ley. Pues la ley expone y magnifica el pecado. El versículo 13 de Romanos 7 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aunque la ley provoca nuestra naturaleza pecaminosa, esto puede usarse para bien porque expone de una manera más dramática nuestra profunda maldad. Después de todo, si el pecado puede utilizar algo tan bueno como la ley para su beneficio, a promover la maldad, muestra lo malvado que es el pecado en sí. Necesitamos que el pecado se muestre pecado, porque siempre quiere esconderse en nosotros y ocultar su verdadera profundidad y fuerza. Este es uno de los resultados más deplorables del pecado. Nos hace daño en mayor parte al quitarnos la capacidad de saber cuánto estamos heridos. Socava la constitución del hombre y sin embargo lo lleva a presumir de una vitalidad inagotable. Le hace que mendigue y le dice que es rico. Lo desnuda y le hace que se gloríe en sus vestidos elegantes. Este pensamiento es de Charles Spurgeon, quien está en pantalla, se los presento. Y bueno, la ley, por lo tanto, es el gran instrumento en las manos de un ministro fiel para incomodar, alarmar y despertar a los pecadores. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso,
El pecado se hace más pecaminoso a la luz de la ley en dos maneras. Primero, el pecado se vuelve sobremanera pecaminoso en contraste con la ley. Segundo, el pecado se vuelve sobremanera pecaminoso debido a que la ley provoca su naturaleza malvada. Creo que esto ya lo había leído, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, perdón. Muy bien. No lo había leído. Gracias. La ley es un imán que saca de nosotros todo tipo de pecado y corrupción. A ver, aquí veamos por qué Pablo no dijo sobremanera negro, o sobremanera horrible, o sobremanera mortal, hablando del pecado. Y esto es porque no hay nada en el mundo tan malo como el pecado. Cuando Pablo quiso usar la peor palabra que pudo encontrar para llamar al pecado, lo llamó por su propio nombre y lo reiteró: pecado, sobremanera pecaminoso. Un entendimiento de la naturaleza verdadera del pecado y su carácter mortífero lleva al pecador a ver su necesidad de salvación, que es el propósito mismo para el cual Dios dio la ley. Gálatas 3, 19, 22 dice lo siguiente, ya está en pantalla. Si alguien me hace favor de leerlo, por favor. ¿Lo leo? Por favor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Pues aquí vemos esta escritura maravillosa que nos habla de que hay una promesa para todos los que creen en Jesucristo y que nos es dada por esta fe justamente, no por ninguna obra, sino por la promesa. Y que los que hemos creído que Dios ha puesto esa fe en nosotros para creer, es lo único que necesitamos. Esa fe en Jesucristo, y esa fe es dada, como lo menciono, ¿no? Es dada por Dios, no viene de nosotros tampoco. Esa es la manera en la que Dios nos ama, que nos provee de todo lo necesario para ser justificados y salvados a través del sacrificio de Jesucristo. Ya vimos, todas estas escrituras nos reiteran que solamente es por fe que tenemos la salvación. El versículo 14 de Romanos 7 dice: la ley espiritual no puede retener a un hombre carnal, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Bueno, pues algunos interpretan esta crónica del conflicto interior de Pablo con una descripción en su vida antes de Cristo. La palabra carnal simplemente significa de la carne. Pablo reconoce que una ley espiritual no puede ayudar a un hombre carnal. Carnal significa caracterizado por la carne. En este contexto, Pablo habla de la persona que puede y debe hacer cosas de manera diferente, pero no las hace. Pablo ve esta carnalidad en sí mismo y sabe que la ley, a pesar de que es espiritual, no tiene la respuesta para su naturaleza carnal.
vendido al pecado. Pablo está en servidumbre al pecado y la ley no le puede ayudar. Él es como un hombre arrestado por un crimen y encarcelado. La ley solo le puede ayudar si él es inocente, pero Pablo sabe que él es culpable y que la ley argumenta en contra de él, no a su favor. Aunque Pablo dice que él es carnal, no significa que él no es cristiano. Su conocimiento de su carnalidad es evidencia de que Dios ha hecho una obra en él. Lutero escribió acerca de esta frase: mas yo soy carnal vendido al pecado. Lutero, hablando de esta frase, dijo: esa es la prueba del hombre sabio y espiritual. Él sabe que es carnal y está disgustado consigo mismo. Así es, él se odia a sí mismo y alaba a la ley de Dios, la cual él reconoce debido a que es espiritual. Pero la prueba del hombre carnal necio es esta: que se considera a sí mismo espiritual y está satisfecho de sí mismo. Pues esto es parte de lo que leíamos anteriormente, de lo que el pecado hace al engañar a las personas, al hacerlas creer que son buenas y que no son pecadoras. La gente no se considera pecadora, está totalmente con una venda en los ojos, engañada, y esa es a la libertad a la que Jesucristo nos llama, a reconocernos, porque aún dice la palabra que el que diga que no es pecador hace mentiroso a Dios. Y una persona que empieza a ser espiritual, esto en la medida en la que tiene comunión con Dios y su palabra, pues empezamos a darnos cuenta de que somos totalmente opuestos a lo que creíamos que éramos, ¿no? Que nos sentíamos buenos y que nos sentíamos, pues, sin pecado a veces, porque no lo detectábamos, porque estábamos ciegos. Y a esto nos llama Dios con estas escrituras, a reconocer que sí hay pecado en nosotros, a odiar ese pecado, pero pues hacer los cambios necesarios, no en la medida de lo que a nosotros nos corresponde como seres humanos, porque sabemos pues que por nosotros mismos es imposible, que es una ley, como ya lo vimos, que es una ley que no podemos cambiar ni modificar, pero que somos ayudados por Dios a través de su Santo Espíritu. Y bueno, aquí hay una pregunta: ¿qué opinamos nosotros de nosotros mismos? No sé si alguien quiera en este momento participar, hacer alguna pregunta, si hay alguna duda o que quiera opinar algo. Bueno, pues yo, Elizabeth, para empezar, me está quedando muy claro esta parte del capítulo 7, a pesar de que es un poco complicado, ¿no? Hay que desmenuzar para poder entender, y me está quedando muy claro. Muchas gracias. Y bueno, yo sí me puedo ver identificada en esto que tú has dicho, ¿no? Con mucha claridad, cuántas veces no hay cosas que nosotros detestamos de nosotros mismos, que quisiéramos no tenerlo, y sin embargo está ahí presente, y a veces uno no entiende por qué, ¿no? Y trata uno de poner su voluntad y todo su entendimiento, y trata uno de poner todo lo que uno cree que es lo que funcionaría, y de todas maneras pasa el tiempo y volvemos a sentirlo. Entonces, a veces esto es complicado y puede ser un elemento que nos lleve a desmotivarnos, o puede ser un elemento que nos lleve a sentirnos condenados, o a decir, bueno, ¿para qué sigo luchando? De todas maneras, las cosas acaban siendo así, ¿no? Entonces, a mí me parece excelente poderlo revisar de esta manera, porque uno se da cuenta que eso es natural. O sea, es algo que tenemos que aceptar, es algo que está en nosotros y que no va a cambiar hasta que no estemos en la presencia del Señor. O sea, no es que seamos menos, no es que nosotros no podamos, no es que estemos condenados, no es que no tenemos las fuerzas, no es que Dios no está con nosotros,
Simple y sencillamente tenemos que reconocer con humildad que es así, pero que Dios sí está con nosotros y que puso el Espíritu Santo en nosotros para luchar lo más posible, ir poco a poco creciendo espiritualmente para que esto vaya siendo cada vez menor, para que haya más luz y menos tinieblas, pero no detenernos, no sentir sentirnos como derrotados, ¿verdad? O condenados, porque no es así. Entonces, pues es lo que yo quisiera comentar. Me siento identificada con esto en momentos de lucha en los que uno dice, bueno, y entonces sabe uno que Dios está con uno y eso es lo más importante, la fe, es la fe, lo hemos estado diciendo en tantos momentos, ¿no? Es la fe lo que finalmente nos saca adelante. Gracias. Gracias a ti, Rosalba. Efectivamente, a veces lo podemos entender a la hora de leerlo, pero efectivamente ya en el día a día es bien complicado, porque no queremos hacer ciertas cosas y ya cuando nos damos cuenta ya las hicimos y ya caímos otra vez en el error o en el sentimiento que no nos ayuda, y pues si no debemos entrar en condenación, sí debemos arrepentirnos sin lugar a dudas, ¿no? Ponernos a cuentas con Dios, pero al final yo, híjole, a veces termino de orar y ya justo un minuto después algo me hizo enojar y digo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo puede salir ese enojo de mí cuando estoy levantándome de haber estado en oración? Entonces, sí, el día a día nos trae muchísimas pruebas y debemos reconocer que somos tremendamente pecadores. Dios nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir sin lugar a dudas, ¿no? Ahora hay una gran diferencia en nosotros de a como éramos antes, pero eso no quiere decir que ya no vamos a fallar o que ya no vamos a cometer un montón de errores, vamos, de pecados. Y bueno, reconocerlo es una parte muy, muy importante, porque de esa manera también entendemos el gran amor de Dios por nosotros, de dónde nos sacó, que aún siendo pecadores, Él dio a su Hijo, y que el que cree en esto, bueno, pues qué gran paz, qué hermosas palabras que nos dan siempre esperanza, ¿no? Que a pesar de todo lo que vivimos, a pesar de cómo somos, simplemente por creer ya somos salvos y ya podemos entrar al trono de la gracia. Y bueno, esto es porque Dios en su soberanía, en su conocimiento, pues sabe de qué estamos hechos, ¿no? Y que por nosotros mismos no podemos más allá. A Él le agrada el esfuerzo que ve en nosotros día a día, pero cuánto es su amor. Yo creo que nos mira así como tan incapaces, tan falibles, tan débiles en tantas áreas, que ha proveído de todo lo necesario para nosotros. Hay que tomarlo con gratitud todo el tiempo, en esa fe, y si falta fe, pues pidámosla a Dios, porque Él sabe que somos solo carne, que somos solo polvo, vamos, y que sin Él nada tenemos ni nada somos. Así Elvis, Pati quiere hablar, adelante mi Pati. Perdón, Rose, ¿decías algo? No, es después de Pati. Bueno, yo también quiero comentar algo, gracias. Sí, también voy muy de acuerdo en el hecho de que nuestra dependencia total debe estar en el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. De otra manera, ¿para qué no lo hubiera dado, verdad? Y de hecho, porque es algo bien necesario para poder mantener esa comunión continua, como dice la Escritura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, que haya esa unidad, esa comunión con el Espíritu, ya un apego total de
dependencia de Él. Porque yo ahorita escuchando el estudio, quizás fue una idea tonta mía pensar lo siguiente, porque dije, se estarán volteando las cosas, o sea, por un buen propósito, porque yo sé que Dios en todo obra para bien, pero no sé si mi idea esté correcta o no, pero aún así pienso que de alguna manera Dios es fiel, porque viendo lo que se hablaba ahorita de que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, me puse a pensar en este tiempo, en este periodo en el que nuevas leyes, por decir ahorita en Estados Unidos, se están cambiando, incluso aquí en México, ¿verdad? Y bueno, en muchos lugares, de que ahora a lo malo lo quieren atribuir como si fuera algo muy bueno, como ver lo del género, así como que, ¿qué importa? O sea, todas esas cosas, pero ¿para qué? Para que ahora la gente empiece a ver lo bueno de lo que estaban dejando a un lado. No sé, me vino eso a la mente, porque en muchas ocasiones la gente como que no le importa, o sea, ¿qué importa? ¿Qué nos va a pasar con que digan que el género es normal, cualquiera que sea visto como ellos quieran, mientras nosotros lo veamos diferente? No es cualquier cosa, no es bueno. Sin embargo, pienso en aquellos que de cierta manera lo estaban viendo como algo común. ¿Qué importa? Pero porque no tienen conocimiento del Señor, si ahora que van a ver todo ese tipo de corrupción humana, empiecen a voltear hacia ver lo bueno de Dios. Y eso es lo que quería comentar y pues gracias, Dios les bendiga. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Pues efectivamente estamos en ese tiempo, en este mundo ahorita, perdón, y sí es muy complicado. La palabra nos advierte de lo que estamos viviendo y de lo que viene también, que es peor. Sin lugar a dudas hay gran ataque del enemigo, pero si la gente lo ha permitido es por ese corazón del que estamos hablando justamente, ¿no? Ese corazón pecaminoso que ahí está la chispa. El enemigo es esa chispa, yo lo veo así en este momento, como que es esa chispa que detona y sale a la luz todo lo que el ser humano trae adentro, ¿no? Y por eso están, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno por conveniencia simplemente. Están haciendo lo que se les pega la gana en todos niveles, solamente para no justificar, pero sí se respaldan en las leyes del mundo de ahora, para hacer todo lo que se les pega la gana. Si hubiera otro corazón en ellos, pues no formarían parte, ¿no? de todas estas, como dices tú, Pati, hay, ahorita se me fue la palabra, pero tal diversidad de Corrupción moral. LGBTQ, sí, tal cantidad de cosas, cada vez le aumentan más letras a esas primeras iniciales que conocimos como LGBT, y ahora hay una cantidad tremenda. No habría esto si no fuera por el corazón del ser humano, ¿no? Sin lugar a dudas, ahí está el enemigo llevando a este mundo que de por sí ya es un mundo caído a peores cosas, pero el ser humano lo permite, lo estamos permitiendo de alguna manera, ¿no? Bueno, los cristianos nos oponemos a tantas cosas porque ya nos ha sido quitada la venda a través de la palabra de Dios, y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero aún así hay mucha gente que está de acuerdo con todo esto. Pero Liz, el corazón ahí, mande. Desde que toda la vida ha sido esto, ahora se está abriendo más, pero los bacanales que había con los romanos, los mismos judíos, o sea, siempre ha existido esto en el hombre, no es ahorita. Antes a lo mejor se hacía como con más
escondido, ¿me entiendes? Pero ahora se está abriendo mucho más, pero siempre ha existido, siempre. Sí, pues basta con que leamos la palabra de Dios, en donde habla de cómo Dios, al darle la tierra prometida a su pueblo, les dice que tienen primero, antes de tomar esa tierra, tienen que exterminar a todos los pueblos que ahí están morando. Y nos parece, bueno, a mí a las primeras veces que yo leía esta parte de la Biblia, me parecía tremendo. Yo decía, pero ¿por qué? A filo de espada matan a niños, a mujeres embarazadas, ¿por qué? Y pues por lo que tú mencionas, Vero, porque había tal cantidad de perversión, de idolatría y de maldad en esos pueblos, que Dios no quería que su pueblo santo, que ya tenía leyes, que ya tenía una dirección de Dios, cayera en todo este tipo de cosas que los otros pueblos, como los cananeos, que eran tremendamente perversos, contaminaran a su propio pueblo, ¿no? Porque efectivamente esto es de siempre, claro, pero ahora y en este tiempo hemos visto que la maldad ha crecido a pasos agigantados y que el mundo está lleno de cosas espantosas. Todavía cuando yo era niña podía salir a la calle a jugar, digo, ya tengo mis añitos, ¿no? Pero podía salir, éramos niños de calle, de que jugábamos en la calle. Ahora eso es imposible. ¿Y cuántos años han pasado, de verdad? Y ahora la maldad y todo esto que estamos viviendo es a pasos agigantados ha ido avanzando. Sí, Perdón. Yo quisiera nomás añadir esto en cuanto al comentario de Vero, ¿no? O sea, sí es muy cierto que esto ha existido siempre, pero probablemente ahora los medios de comunicación están permitiendo que esto salga mucho más. Pero sobre todo, Vero, que pareciera que hay un plan concertado para desensibilizar a la gente, lo cual no existía antes. A través de los medios de comunicación, de la televisión, del internet, de todos los medios que llegan a nuestras casas, al corazón de nuestra casa, a las mentes de nuestros niños, a la familia, al núcleo familiar, hay toda una campaña de desensibilización para que nos vaya convenciendo, aún a los que podemos estar en contra de esto, ¿verdad? Decir eso no, poco a poco irnos desensibilizando. Fenómeno que antes no sucedía. Antes esto no sucedía. O sea, si ellos lo hacían escondidos o lo hacían por allá lejanos, algunos, los pueblos, sí, la corrupción y la pecaminosidad siempre ha estado porque es inherente al hombre. Pero ahora hay como todo este plan concertado de desensibilizar aún a la gente que no cree en esto, aún a la gente que tiene un pensamiento más limpio, a nosotros los que somos creyentes, para tratar de convencernos de que esto es normal, que no pasa nada, incluso hasta sentirnos mal, porque a lo mejor señalamos alguna situación de homosexualidad o lesbianismo, ya hasta se siente uno mal. O sea, sí me explico, o sea, ha cambiado en ese sentido, en el sentido de empezar esta campaña de desensibilizar a la gente. Como aceptación. Sí, exacto. Y eso tiene que ver con el nuevo orden mundial, que entonces está muy apegado a la parte apocalíptica que señala la Biblia y de todos estos elementos que van a pasar en algún momento, ¿no? Así es. Recordemos lo que ya hemos visto en el Apocalipsis. Todo esto que está pasando no tiene por qué asombrarnos. Está escrito. Lo hemos leído 2 veces. Todo esto está escrito. La maldad del hombre es impresionante. El desconocimiento de la palabra, ¿verdad? También. Pero, de alguna manera, esto está escrito, nada más que yo estoy asombrada porque va más rápido de lo que yo pensé. Yo nunca pensé que me iba a tocar. Y lo estoy viviendo, lo estoy viendo. O sea, es impresionante, pero está escrito. Y acuérdense que en este mundo no pasa las cosas si Dios no las permite. Entonces estamos en ese proceso, en ese momento en que Cristo va a venir, pero para que Cristo venga, recuerden lo que vimos, antes de esos 7 años de la tribulación y luego 3.5 de la tribulación y 3.5 de la gran tribulación, todo está escrito.
Entonces, pues sí, nos asombra que las cosas van tan rápido. También hay otras cosas que están escritas y que tienen que pasar para que todo esto sea hecho, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que nos comenta Liz de lo de la ley, que nos muestra nuestra culpa, y esta culpa genera rebelión. Hay algo bien importante, que cuando nosotros nos sentimos culpables, eso es bastante devastador en la mente del que cree que se pierde la salvación, porque se siente culpable y aun cuando tenga una vida que ha dispuesto para servir al Señor, entra en esa culpa, y esa culpa no le permite ser libre, como lo acabamos de ver hace rato, y conocerás la verdad, os hará libres. Entonces esos versos y tantos que hemos leído, los hacemos a un lado porque me siento culpable, porque ya pequé en cierta cosa y ¡bum!, perdí la salvación y ya se desapareció como la varita mágica. No, hermanos, o sea, no. La culpa sí, o sea, tenemos que sentirnos culpables puesto que hicimos algo que a Dios no le agrada, sí, totalmente de acuerdo. Pero también la palabra dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos arrepentimos, le decimos, Señor, perdóname y ayúdame para no volverlo a hacer. Y como bien dice Elizabeth, acaba de orar y a los 5 minutos ya se enojó. A todos nos pasa, absolutamente a todos. Entonces estamos bajo el periodo de gracia y ya hemos dicho que no tenemos que utilizar eso como abusivos. Al cabo que estoy en el periodo de gracia, pues puedo hacerlo. No. El Espíritu Santo nos hace sentir mal, ¿verdad? También, y nos redarguye, nos dice, oye, pues, ¿qué pasó? Si antes le tocabas el claxon tin, tiritín, pues entonces ya no lo hagas, y lucha. Pero de alguna manera, o sea, no es sano, podría yo decirnos, que esa culpa, que es lo que dijo hace rato Liz, que genera más rebelión, nos haga sentir que ya, o sea, ya no somos salvos, ya lo platicamos, o sea, no es un juego, no es por lo que tú y yo hagamos, es por lo que Jesús hizo y está hecho, y tenemos que pensar en ello, ¿no? Entonces, hermanos, pues volviendo a lo otro, estamos cada vez más cerca de que Cristo venga. Vamos a ver cosas tremendas y a lo mejor se le van a unir más del LGTBI, LMNOPQ, todo eso, pero lo que tenemos que hacer es nosotros no salirnos de ese carril, seguir hablando a la palabra, que estos estudios, gracias a Dios, se están grabando, mandárselos a las personas, orarlo y mandárselos a las personas que no conocen del Señor, y nosotros también seguir en esa gran comisión que el Señor nos ha dado. No podemos cambiar las cosas. Escrito está en el Apocalipsis, y Cristo viene pronto. Gracias. Bueno, quisiera Y la hacer culpa, un y tener culpa es... Perdón, quisiera hacer un comentario pequeñitito, nada más como para contextualizar esto. El comentario de Vero súper enriquecedor, porque bueno, sí habla ella de estas comparaciones, pero nada más como para poner un poco de estructura y contextualizar lo que estamos viendo, hermanos. Recordemos que nosotros tenemos una lucha y está muy claramente definida en la Biblia con 3 entidades, ¿no? Una es el mundo, en donde entra toda esta parte de desensibilización, toda esta parte de la que estamos hablando, que tenemos que tener estas antenas muy alertas a la información que recibimos, a depurarla, a filtrarla, saber qué puede ser bueno o no. Es el mundo. Y luego lo que estamos viendo ahora del pecado que mora en mí es la otra entidad, que es la carne. Hoy estamos trabajando en este capítulo 7, ¿verdad? Versículo 7 al 25, de la carne, solamente de la carne. Comentario de Vero muy valioso, esto es del mundo. Y luego sabemos que está también Satanás, que ahorita no vamos a entrar a eso, pero nada más como para hacer esta diferencia de que ahorita lo que estamos viendo es la parte pecaminosa que mora en nosotros y que tenemos también que tener claro que ahí está.
tenemos que tener claro, me voy a adelantar un poquito al capítulo 8 que me va a tocar. Cuando yo leí esto me impactó, dice, cuando nosotros fuimos redimidos espiritualmente y el Espíritu Santo está en nuestra mente tratando de cambiar el corazón, pero la carne no fue redimida. La carne no fue redimida. La carne se va a redimir y vamos a lograr lo que queremos, esa paz, nada, ni enfermedades, ni dolores, ni estas necesidades que tenemos carnales, hasta que nuestro cuerpo no esté con el Señor. Entonces, a mí esto me pareció una verdad muy clarificadora para mi vida, de que la carne no fue redimida, pero tenemos en nuestra mente el Espíritu Santo que está haciendo un cambio maravilloso y nuestro corazón ya es ahora de carne, en el sentido no carnal del que estoy hablando, ya no está duro, ya está abierto a que Dios venga, a que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros y a moldear a través de la voluntad, ir cambiando nuestras vidas, pero tenemos que estar alertas, pues nuestro cuerpo, la carne, no fue redimida. Por eso es que aquí dice el 14 muy claramente, no sé si era el 14, sí, el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, y lo está diciendo Pablo, yo soy carnal y aún estoy todavía vendido al pecado. Entonces, a mí esto me parece una verdad que a lo mejor puede ayudar ahora, ¿no? Y bueno, y recordar estas tres entidades, mundo, carne y Satanás. Entonces, ahorita estamos en el cuerpo. Gracias, ya, no voy a caer. Y también la culpa es buena, porque te hace arrepentirte. Si no, no vivirás con las leyes que nos pone la ley, los humanos y lo divino, ¿no? Sí, bueno, Sí. Sí, bueno, yo mejor, no, sí, la quiero contestar, Elizabeth. Ok, gracias. Gracias. Pues para mí lo que acaba de leer Rosalba es más que revelador, vuelve a traer paz a mi corazón. Sin lugar a dudas, yo creo que crecí con, tal vez por la educación que mi mamá nos dio, siempre había culpa, ¿no? En mi persona, culpa por ser como era, por lo que decía, porque no decía o porque sí hacía, o sea, todo, o tal vez yo así lo asimilé por mi carácter, siempre había culpa en mí. Pero esto que acaba de leer Rosalba a mí me trae muchísima paz, porque efectivamente lo veo en mi persona, ¿no? Como la carne no ha sido redimida y yo siento que desde que me levanto estoy en una lucha constante conmigo misma, ¿no? Y no me parece mal, tengo que estar atenta, alerta a mis pensamientos. Me estoy acostumbrando a ello porque antes no lo hacía. No sé si ahora que lo empiezo a hacer hay un poquito más de pensamientos en mi cabeza que antes, o es que antes no los tomaba en cuenta, esto es irrelevante, pero sí le doy gracias a Dios porque esto que ella acaba de mencionar a mí me trae muchísima paz. Es algo que yo necesito constantemente estar escuchando, y no porque no tenga la fe, pero a veces se nos olvida en el andar diario. Y pues gloria a Dios, es lo que mencionábamos hace un rato, gloria a Dios por todo lo que nos ha dado, porque no nos la pone difícil. Él no nos dice, tienes que cambiar y tienes que hacer esto y aquello y quitar y poner. No nos la pone difícil porque sabe que somos incapaces. Él dice, por fe te mando a mi ayudador, por fe recíbelo, por fe escúchalo y por fe déjate guiar. Entonces, tampoco es que sea tan sencillo, pero basta con que creamos una porción de lo que Dios nos habla para que entonces empiece ahí a activarse lo que mencionaba Rosalba hace unos minutos, que hablaba de ese corazón ya suave, ya dispuesto, ya abierto, ¿no? Ya con esa apertura en nuestra mente y por ende en nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para empezar a reconocernos como pecadores y en esa medida también entonces empezar a agradecer a Dios
por todo lo que nos ha dado, por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Entonces, esa es para mí ahorita lo más importante. Todo es hermoso en la palabra de Dios, siempre hay un aprendizaje y bueno, pues gloria y honra a Dios por su perfecto amor por nosotros. Amén. Me gustaría agregar una cosa que se me hace también muy importante. Sí, por favor, Pati. Adelante. Adelante, Pati. Se congeló. Sí, se congeló. Ay, qué mal. Bueno, el otro día yo vi una película que se llamaba Doña Bárbara y fue impresionante para mí. Y el que esté sucio, ensúciese más. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de irnos limpiando, perdonándonos, como mencionaste ahorita, Meche, de el hecho de que si vamos al Señor, nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. El Señor no nos señala como condenados, al contrario, nos dice que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y por lo tanto, como dice ahí en Romanos 8:1, ¿verdad? De que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, por esa razón el Señor nos ha dado su Espíritu, porque sabe que mientras estamos en la carne, vamos a estar fallando continuamente, pero lo maravilloso de todo es que Él ve nuestro corazón y nuestro sincero arrepentimiento y nuestra necesidad, dependencia total de su Espíritu. Y esto es lo que quería añadir. Gracias. Así es, Pati, gracias. Berito, tú estabas hablando algo de una película. Sí, de 1947, se llamaba Doña Bárbara, y era en un pueblo. Y en ese pueblo había una señora, había un comité como de católicos o cristianos, yo no sé qué eran, pero que hablaban mucho de Dios y de todo eso, pero eran tremendos. Hacían y deshacían en el pueblo como querían, o sea, y se llamaban de la vela perpetua. Hasta ahora supe que decía, que significaba eso de la vela perpetua, no sé si lo han oído ustedes, pero era una cosa impresionante de cómo movían ellos todo en el nombre de Dios a toda la gente del pueblo, y lo hacían tan sutilmente que todo el mundo lo seguía, pero era para su favor, era para beneficio de ellos, una cosa tremenda. Y pues ahí sale nuevamente a la luz el corazón. Exacto. Ahí sale nuevamente la maldad y la perversión. Exacto, y disfrazada, ¿verdad? Y disfrazada, claro. Dicen que la ocasión hace al ladrón, y yo creo que no, que el ladrón ya ha estado siempre, ¿no? Bueno, la ocasión lo hace, ¿no? Pero pues bueno, es el corazón del ser humano, que aún en el nombre de Dios hace barbaridades. Sí. Híjole, pues desde los conquistadores, compasión de este mundo, porque pues así somos, la verdad. Sí, así somos. Bueno, así éramos también, porque no, ya no somos lo que éramos. También porque ya nos estamos alertas, pero la obra que Dios ha hecho en nosotros, claro. A Él sea toda la honra y la gloria, porque de nosotros no viene nada. Y recordemos que dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene solamente de Él. Y si somos limpias, trabajadores, honra, lo que sea que podamos ser, demos siempre la honra y la gloria a Dios, porque de nosotros, pues no nos hicimos a nosotros mismos, ¿no? Todo es por Él y para Él. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Perdónenme, yo me siento muy nerviosa siempre por no querer estar nerviosa, por no, estoy nada más pensando en eso, y todo lo que de repente leo, ay, como que me cuesta tanto trabajo concentrarme por los nervios, pero lo hago con todo mi corazón.
Sí, no te preocupes, Eldi, la paz del Es la Señor palabra de Dios contigo. que merece todo mi respeto, toda mi atención. Gracias, Ujú. gracias. Bueno, pues continuamos. Dice, la lucha de la obediencia en nuestra propia fuerza. Pablo describe su sentido de impotencia y lo vamos a leer en Romanos 7, del 15 al 19, que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo creo que es lo que acabamos de hablar, que todos nos identificamos con Pablo, que nos reconocemos una vez que Dios nos ha rescatado, nos reconocemos como pecadores, como falibles, como lo que somos, como lo que no nos reconocíamos, ahora nos reconocemos y por supuesto que esto no es nada grato. Nos duele en el alma, pero pues gloria a Dios, porque al ponerlo Pablo aquí e identificarnos con él, sabemos que Dios ya no mira todo eso, que hay esperanza y que aún la palabra dice, está en un verso hermoso que dice que Dios terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Entonces hay esperanza, siempre en Dios hay esperanza para todos. La ley es espiritual y refleja el carácter santo de Dios. Pablo no dice que todavía está en la carne, sino que la carne está en él. El pecado ya no controla al hombre entero, como sucede con un no creyente, pero sí mantiene prisioneros a los miembros de su cuerpo carnal. El pecado contamina al creyente y frustra su deseo interior de obedecer la voluntad de Dios. Pues bueno, justamente lo que acabamos de hablar, que duele, que cuesta, que nos enoja, que a veces entramos en condenación, que nos sentimos no merecedores, que nos sentimos no aptos, que a veces queremos hasta tirar la toalla. Yo llegué a pensar en algún momento, no ahorita, pero sí en algún momento, dije, yo no sirvo para esto, me es muy difícil, me siento terriblemente mal por lo que acabo de pensar, por lo que acabo de hacer. Me pasaba constantemente, estos pensamientos pasaban por mi mente y de verdad que en algún momento, tontamente, lo digo con mucha pena, con dolor aún, que yo hasta guardé mi Biblia, ¿no? Y dije, yo no sirvo para esto. Esto es demasiado para mí. Y bueno, es que yo creo que Dios empezaba en aquel entonces a abrir mi entendimiento, a quitar todas estas vendas de sentirnos buenas y que, ay, que porque uno ya dio una limosna, entonces ya casi que yo me sentía merecedora del cielo, ¿no? O por una buena obra, pues, ay, bueno, qué linda y qué noble soy. Y bueno, no es cierto, no era cierto, sigue sin ser cierto que somos buenos. Lo dice la palabra que no hay ni uno bueno. Y pues gloria a Dios porque aunque duele y cuesta mucho, la libertad nos hace libres. Caminar y andar en libertad es un regalo hermoso de la gracia y la misericordia de Dios por todos nosotros. Y bueno, también estamos, como Pablo, en este momento hablamos de la naturaleza nueva de Pablo, que defiende el parámetro divino, aquella ley de justicia perfecta que no es responsable por su pecado. Su nueva identidad como cristiano anhela honrar la ley y guardarla a la perfección. Yo creo que todos estamos en esa situación. Queremos honrar a Dios, queremos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y wow, qué tremendo es que no suceda de esta manera, pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y ponernos a cuentas es muy importante, es esencial, ¿no? Ir a arrepentirnos y bueno, lamentablemente a los pocos minutos podemos volver a caer, pero no seamos como Judas,
que no se arrepintió, que fue y se ahorcó. Mejor seamos como Pedro, ¿no? Que lloró por haber, se me fue la palabra, cuando negó a Jesús, lloró por haber negado a Jesús y se arrepintió de todo su corazón. Entonces, bueno, ahí tenemos ejemplos de una y otra manera de actuar. Arrepintámonos y vayamos a Dios de todo corazón, que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Bueno, escribió Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. El problema de Pablo no es la falta de deseo. Él quiere hacer lo que es correcto. Dice, pues no hago lo que quiero. Su problema no es conocimiento. Él sabe lo que es correcto. Su problema y nuestro problema es la falta de poder, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La falta de poder, le falta poder porque la ley no da poder. La ley dice, aquí están las reglas y es mejor que las guardes y las cumplas, pero no nos da poder para guardar la ley. Pablo escribió por eso, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo no está negando su responsabilidad como pecador, no. Él reconoce que cuando él peca, él actúa en contra de su naturaleza como una nueva criatura en Cristo Jesús. El cristiano debe reconocer su pecado, pero debe darse cuenta que el impulso de pecar no viene de lo que realmente somos en Cristo Jesús. Para ser salvo del pecado, un hombre debe al mismo tiempo poseer el pecado y repudiarlo. Es esta paradoja práctica la que se refleja en este versículo. O sea, sabemos que lo tenemos, pero tenemos que estar constantemente repudiándolo, alejándolo, apartándolo, cambiando nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Es un trabajo diario y constante. A veces tiene que ser incansable, de verdad, para poder llegar a cierto nivel. Jamás vamos a dejar de ser pecadores, pero sí podemos ser mejores. Y sobre todo, pues, teniendo en cuenta lo que Patti mencionaba, que debemos depender en todo momento del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Vamos a leer del 20 al 23 de Romanos 7 y habla de la batalla entre dos esclavos. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, tremenda realidad vivimos. Cualquiera que haya intentado hacer el bien está consciente de esta lucha. Nunca sabemos lo difícil que es dejar de pecar hasta que lo intentamos. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de ser bueno. Entonces, me hace pensar en lo que decía Patti, ¿no? Como que entonces esta apertura de nuestra mente, de nuestro corazón, nos lleva a ver tanto malo que pareciera que es malo en sí. Y bueno, el pecado es tremendamente pecaminoso, pero no es malo. Es solamente que saca a la luz, como lo mencionamos desde un principio, esos rayos X que están ahí, que sacan todo lo que hay en nuestro interior. Y no nos damos cuenta hasta que ponemos nuestra mente en ello e intentamos cambiarlo. Y cuando nos cuesta tanto trabajo el cambio, está la lucha que entendemos
que no era poco y que no, que no dejará de ser poco, ¿no? Que se me imagina como un montón de basura que tratamos de separar de repente el plástico de las latas o del cartón y que entre más quitamos la montaña más crece, ¿no? Pero que cuando menos estamos entendiendo lo que hay ahí adentro y que estamos separándolo y que nos hace reconocer lo que somos y pues depender más de Dios al final. Liz, y como decía Pablo, hago cosas que no quiero hacer. Así es, así es. Así estamos, yo creo que nosotros ahora con esas, sin esas vendas más bien, sin esas vendas que antes teníamos, mirándonos como lo que somos realmente, y todas estas escrituras nos hacen mirar al interior de nuestro corazón. Y definitivamente duele y duele mucho, pero pues siempre, siempre como lo mencioné hace un rato, en Dios hay esperanza. Él ha dado una promesa que es que Él va a terminar la obra que ha comenzado y creemos en ello. Yo creo, yo me aferro con uñas y dientes a las promesas de Dios por mí y por mi casa, ¿no? Que Él vino a liberar a los cautivos, que Él vino a sanar a los enfermos, y que nos duele obviamente estar enfermos, ¿no? Y es feo, muy feo estar cautivos, pero pues Él a eso vino. Entonces, pues nuevamente le damos la honra y la gloria a Él por su gran e infinita misericordia. Amén. Bueno, porque según el hombre interior, escribió Pablo, me deleito en la ley de Dios. O sea, Pablo sabe que su verdadero hombre interior se deleita en la ley de Dios. O sea, así como lo leímos en el salmo anterior, que hablaba de que la ley es su delicia y que es mejor que la miel, etcétera. Pablo de igual manera, y nosotros también sabemos que las leyes de Dios son para evitarnos frentazos y tropezones. O sea, lo que Dios quiere al prohibir algunas cosas, digamos, prohibir, entre comillas, ¿no? Porque tenemos libertad en Él, dice que todo nos es lícito, que todo nos es permitido, más no todo es lícito, ¿no? Pero lo que Dios quiere siempre es evitarnos frentazos innecesarios. Entonces siempre nos está diciendo, siempre nos está llevando por ese camino recto, y por esa puerta angosta. No es fácil entrar por ella, pero ese es el amor de Dios, ese es el amor perfecto y puro de Dios por sus hijos. Y bueno, así como Pablo, que sabe que su verdadero hombre interior se deleita en la ley, pues así estamos nosotros también. Él entiende que el impulso del pecado viene de otra ley en sus miembros. Pablo sabe que su verdadero yo es aquel que se deleita en la ley de Dios. Y ruego a Dios que así sea mi corazón, que yo y ustedes también nos deleitemos todos en la ley de Dios, que no sea una lápida tan pesada que un día queramos desistir, sino al contrario, que nos aferremos y que reconozcamos que el amor de Dios es perfecto y puro, y que no se compara al amor que nosotros tenemos, ¿no? A veces hasta por nuestros hijos, que les damos de más y somos permisivos y somos, bueno, los amamos con un amor imperfecto. El amor de Dios por el mundo es perfecto y por eso nos ha dado su ley. Bueno, el viejo hombre no es el verdadero Pablo. El viejo hombre está muerto. La carne no es el verdadero Pablo o el verdadero o la verdadera Elizabeth o podemos poner ahí nuestro nombre, ¿no? La carne está destinada a morir y ser resucitada. El nuevo hombre es el verdadero Pablo. Ahora, el reto de Pablo y de cada uno de nosotros es vivir como el hombre nuevo, así como Dios nos ha hecho. Bueno, Lutero. Existe un debate entre los cristianos sobre si Pablo era cristiano durante la experiencia que él describe. Algunos miran su lucha contra el pecado y creen que debió haber sido antes de que él naciera de nuevo.
Otros creen que él es solo un cristiano batallando con el pecado. En cierto sentido, esta es una pregunta irrelevante, pues es la batalla que cualquiera enfrenta cuando intenta obedecer a Dios con sus propias fuerzas. Esta experiencia de lucha y derrota es algo que a un cristiano le puede pasar y nos pasa. Hemos reconocido que nos pasa, eh, que enfrentamos, que si queremos con nuestras propias fuerzas obedecer a Dios, no lo vamos a lograr. Ese es yo veía un video que me encantó de la fuerza de la gravedad, de la ley de la gravedad más bien, que podemos mantener en una mano una taza o un objeto. Y entonces de esa manera estamos evitando que la ley de gravedad se cumpla, porque le estamos deteniendo, ¿no? Si la soltamos, bueno, obviamente se va a caer, va a hacerse añicos, pero si la mantenemos, estamos evitando que la ley de la gravedad acontezca. Sin embargo, ¿cuánto tiempo podemos mantener con nuestras propias fuerzas un martillo, por ejemplo, o una taza que pesa menos? Un día, tal vez, y me parece demasiado, ¿no? Al final vamos a terminar con la mano entumida y vamos a dejar caer esa taza y entonces se va a hacer añicos. La ley de gravedad va a hacer su efecto en ella porque estamos tratando de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Así es esto también. No podemos con nuestras propias fuerzas. No podemos, porque el bien no mora en nosotros. Y por eso tenemos un ayudador, que es el Espíritu Santo. Ya lo hemos hablado mucho. Bueno, el punto de los pasajes es que anteriormente leídos es que describen a un hombre que está tratando de ser bueno y santo por sus propias fuerzas, pero es golpeado por el poder del pecado que mora en él. Por lo tanto, se refiere a cualquiera, regenerado o no regenerado. El pecado es capaz de librar batallas dentro de Pablo y ganar debido a que no hay otro poder que no sea el de él mismo. No hay otro poder para dejar de pecar. Pablo queda atrapado en la impotencia de intentar luchar contra el pecado en su propia fuerza. Vamos a ver ahora la victoria hallada en Cristo Jesús. Vamos a leer, yo ya me quedé atrás con las diapositivas, pero bueno, vamos a leer el 24 de Romanos 7. La desesperación y perspectiva de Pablo. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La antigua palabra griega para miserable es más literalmente miserable por el agotamiento de un trabajo duro. A eso se refiere más específicamente. Pero bueno, Pablo está completamente agotado y se siente miserable debido a su esfuerzo sin éxito de agradar a Dios bajo el principio de la ley. Vale la pena tener en cuenta que los grandes santos a través de la historia no suelen decir, oh, qué bueno soy, sino que tienden a lamentar su pecaminosidad. Hablábamos de esto hace rato, bueno, yo pienso que estas personas que se han reconocido como miserables, como falibles y como pecadoras, y que lamentan esa pecaminosidad, es porque se empieza a abrir su entendimiento espiritual. El legalismo lleva siempre a una persona a lidiar cara a cara con su propia miseria, y si continúa en el legalismo, reaccionará de dos maneras. O negará su miseria y se convertirá en fariseo autosuficiente, o se desesperará por su miseria y dejará de seguir a Dios.
Pablo está abrumado en un sentido de su propia impotencia y pecaminosidad. Debemos llegar al mismo lugar de desesperación para encontrar victoria. Reconocernos como pecadores es un buen paso. Sentir dolor por ser pecadores es un paso adelante también. Y nuestro deseo debe ir más allá de una vaga esperanza de ser mejores. Debemos clamar contra nosotros mismos y clamar a Dios con la misma desesperación que tuvo Pablo. Él escribió, ¿quién me librará? La perspectiva de Pablo finalmente se vuelve hacia algo. En realidad, o más bien, se vuelve hacia alguien, fuera de sí mismo. Ya no se está mirando a sí mismo. Pablo en este momento se ha referido a sí mismo unas 40 veces, bueno, anteriormente, ¿no? Pablo se encontraba en el hoyo de una lucha sin éxito contra el pecado, pero volvió y bueno, una y otra vez se enfocó en sí mismo, a obsesionarse consigo mismo y bueno, estaba en ese lugar que muchos de nosotros los creyentes de repente nos encontramos, ¿no? En estar mirándonos y mirándonos y mirándonos, tal vez como yo hace rato, ¿no? Que por no estar nerviosa me puse tan nerviosa que dejé de mirar lo que estaba leyendo. Ya, yo no, de repente no supe ni qué leía, y me desenfoqué totalmente de las escrituras. Justo puede ser el ejemplo, ¿no? Lo que me acaba de pasar a mí al principio. De verdad, hermanos, no supe qué leía, pero era porque no quería estar nerviosa, ni sentirme ni parecer nerviosa ante ustedes, y fue estar enfocada en mí nada más. Bueno, pues no nos enfoquemos tanto en nosotros mismos, mejor enfoquémonos en la palabra para no entrar en esa desesperación y en ese agobio, en esa obsesión. Mejor enfoquémonos en Jesús, que este es el lugar de cualquier, el lugar en el que nos tenemos que poner como creyentes, ¿no? Miremos a Jesús. Las palabras, ¿quién me librará?, dan a entender que Pablo se ha dado por vencido. Y dice, ¿quién me librará?, en lugar de, ¿cómo me ha de librar Jesús?, ¿no? Esta no es la voz de alguien que está desanimado o que está dudando, sino de una persona que anhela liberación. Cuando Pablo describe este cuerpo de muerte, algunos comentaristas ven una referencia a los antiguos reyes que atormentaban a sus prisioneros al encadenarlos a cadáveres en descomposición. Pablo anhelaba ser liberado del miserable cuerpo de muerte encadenado a él. Era costumbre, les comento, que era costumbre de los antiguos tiranos, cuando deseaban someter a los hombres a los castigos más terribles, atarles un cadáver, poniéndolos espalda con espalda. Y allí estaba el hombre vivo con un cuerpo muerto atado a él, descomponiéndose, pudriéndose, corrompiéndose, etc. Y debía arrastrar al cadáver a cualquier lugar que fuera. Ahora, esto es lo que el cristiano debe hacer. Él tiene dentro, o tenemos dentro de nosotros, una nueva vida. El Espíritu Santo es el que mora ahora en nosotros. Pero bueno, también tenemos que arrastrar con nosotros a un cuerpo muerto que es ese cadáver repugnante y horrible. Pero bueno, al final podemos, ¿a quién queremos darle más fuerza, ¿no? Que tenga más poder dentro de nosotros. Y sin lugar a dudas va a ser aquello a lo que alimentemos más. A ese hombre vivo o a ese hombre muerto que llevamos arrastrando. Está en nosotros fortalecer a uno o a otro. No podemos fortalecer a ambos. Tenemos que darle fuerza y alimento pues, al que más queramos en nosotros.
o que esté mejor, que esté más alimentado. Bueno, aquí Pablo deseaba ser liberado del pecado en todos sus aspectos y consecuencias. Por el cuerpo de muerte, Pablo quiere decir toda la masa de pecado o aquellos ingredientes de los cuales todo hombre está compuesto, excepto que en él quedaron solo reliquias, por los lazos cautivos de los cuales estaba retenido. El versículo 25 dice, Pablo finalmente mira fuera de sí mismo, mira hacia Jesús. Dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Finalmente Pablo mira fuera de sí mismo y mira a Jesús. Tan pronto como él ve a Jesús, él tiene algo por qué dar gracias a Dios, y da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo ve a Jesús parado entre él y Dios, proveyendo el camino a Dios. Al escribir Señor, significa que Pablo ha puesto a Jesús en el lugar correcto, como Señor y amo de su vida. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Acabamos de leer. Aquí Pablo reconoce el estado de lucha, pero da gracias a Dios por la victoria en Jesús. Pablo no pretende que al ver a Jesús se desaparece la lucha. Jesús obra por nosotros, no en lugar de nosotros en la batalla contra el pecado. Esto lo entendemos como esa ayuda de la que hemos ya hablado, que nos aporta el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Pero es una ayuda, no se va a quitar, ni viene Jesús, ni baja de su trono a pelear por nosotros. Eso ya nos corresponde a nosotros, en la medida de que queramos, en la medida de que busquemos y de que reconozcamos esa necesidad de Él en el día a día. La gloriosa verdad permanece. Esta gloriosa verdad es que hay victoria en Jesús. Jesús no vino y murió solo para darnos más reglas o reglas mejores, sino para vivir su victoria a través de aquellos que creen en Él. El mensaje del Evangelio es que hay victoria sobre el pecado, el odio, la muerte y toda maldad. Mientras rendimos nuestras vidas a Jesús y le dejamos que viva la victoria a través de nosotros. Esa es la manera. Pablo muestra que aunque la ley es gloriosa y buena, no puede salvarnos y necesitamos un Salvador. Pablo nunca encontró paz ni alabanza a Dios hasta que miró fuera de sí mismo y más allá de la ley miró a su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pensábamos que el problema era que no sabíamos qué hacer para salvarnos, pero la ley llegó como un maestro, nos enseñó todo lo que debíamos hacer y aún no podíamos lograrlo. No necesitábamos a un maestro, necesitamos a un Salvador. Pensábamos que el problema era que no teníamos la suficiente motivación, pero la ley llegó como un entrenador para darnos ánimo en lo que debíamos hacer. Pero aún así no lo hicimos. No necesitábamos a un entrenador o a un orador motivacional. Necesitamos a un Salvador. Pensábamos que el problema era que no nos conocíamos bien a nosotros mismos, pero la ley llegó como un doctor y nos diagnosticó perfectamente el problema de pecado. Pero la ley no nos podía sanar. No necesitábamos a un doctor. Necesitamos a un Salvador. Y a Él sea la honra y la gloria. Y bueno, ya con esto termina el estudio, aunque tengo algunas notas más, pero quiero parar aquí por si alguien tiene aún algún comentario o alguna duda, alguna situación que quiera compartir. Adelante, es el momento para hacerlo. Y si da tiempo, leo una nota muy hermosa que encontré. Gracias, Elizabeth. Realmente
Muy hermosa tu exposición. Bueno, el Señor hablando, ¿verdad? A través de esto. Qué impresionante, yo no lo había escuchado, lo de que los ataban a cadáveres. Y si nos ponemos a pensar en que ese cadáver es nuestro pecado y que a donde vayamos ahí lo traemos atado y te levantas, te acuestas, corres, vas, vienes y ahí está, pero de alguna manera el cadáver se va haciendo todavía más y más terrible, ¿no? Porque está hasta llegar a la putrefacción. Entonces dices, wow, es impresionante este ejemplo. Ahí nos habla mucho el Señor a través de todo eso y hasta dónde en el pecado podemos llegar, ¿no? Hasta dónde puede el pecado llegar a profundizar tanto en cada uno de nosotros, a perdernos o a como estábamos perdidos, ¿verdad? Porque ahora gloria y honra al Señor nos ha dado la bendición de conocerle y de luchar día con día, pero sí, este ejemplo sí me dejó con el ojo cuadrado. Esto, qué barbaridad. Recuerdo en uno de los libros, creo que es en Levítico, en donde Dios estaba dando las instrucciones para que su pueblo no pecara. Y me llamó mucho la atención que se colgaban un cordón de color en la vestimenta y ese cordón de colorcito les decía no peques y no peques y no peques, ¿no? Entonces eso es muy hermoso, pero viendo esto de lo de los cadáveres nunca lo había escuchado realmente y bueno, pues es un ejemplo tremendo, ¿no? De cómo tenemos que luchar para no estar en pecado, pero que Dios nos ha dado a través de su palabra y a través de la fe, porque sí tenemos que tener la total fe en el Señor, en lo que ha hecho, en sus promesas, creerlas e ir luchando, porque si no le creemos y luchamos, pues vamos a caer en lo mismo, ¿verdad? Muchas gracias, Liz. Pues gracias a Dios, si nadie tiene algún comentario o alguna pregunta, a mí me encantaría leer rapidísimo. Son 12 puntos nada más de la ley y el Evangelio de la Gracia. Si me permiten, lo hago. Adelante, Liz. Gracias, dice. La ley es Dios prohibiendo. La gracia es Dios concediendo. La ley es lo que yo debería hacer para Dios. La gracia es lo que Dios ya hizo por mí. La ley estaba reglamentada por 613 ordenanzas. 365 eran maldiciones o consecuencias por violar o no cumplir la ley y 248 eran bendiciones o beneficios por acatar la ley. La gracia está reglamentada por la ley del amor, la ley del espíritu de vida en Jesucristo. La ley mataba al que le infringía. La gracia vivifica al que la quebranta a través del perdón. La ley era un ayo. La gracia es Cristo nuestro conductor. O sea, un ayo era un conductor. La ley es procurar ser salvo. La gracia y ser salvo sin procurar. La ley decía, haz esto y vivirás. La gracia dice, reposa y disfrutarás. La ley custodiaba a Israel en un redil. La gracia custodia al nuevo Israel en un rebaño. La ley era un fiscal como Moisés. La gracia es un abogado, Jesucristo. La ley condenaba irremisiblemente. La gracia justifica gratuitamente. La ley era un sistema de prueba y exigencia. La gracia es un tesoro de favores y misericordia. La ley gritaba, apedréala, mátala. La gracia te dice, vete y no peques más. Ya.
Qué maravilla, qué bello. Wow. Y muy cierto, y hasta se te pone la piel china, ¿verdad? Muy, muy, muy hermoso, La Liz. gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios. Agradezcamos por ella y no abusemos de ella. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta? Este es el momento, jóvenes. Muchas gracias, Liz. Estuvo hermoso. Gracias a Dios. Bueno, yo nada más quisiera comentar, bueno, igual como dice Meche y comenté hace rato, me encantó, como que fue muy, muy claro todo, toda la exposición. Me quedé nada más pensando y tomé aquí una nota en el sentido de que ahorita cuando conocemos todo este hombre que tenemos dentro, bueno, primero que nada, tratar de ubicar a Pablo, ¿no? Como un ser humano igual que nosotros. Yo en lo que he leído hasta ahora en la Biblia, sí he encontrado solicitudes, oraciones a Dios, muchas de ellas desde una perspectiva muy angustiante o muy desoladora, por ejemplo en Salmos, el rey David haciéndolo y todo, pero yo creo que para mí, hasta lo que he leído ahora en la Biblia, este capítulo que le tocó a Elizabeth del 7 al 25 me parece una de las partes más dramáticas y más reveladoras por un lado, pero dramáticas y desesperantes de un hombre en su lucha por combatir el pecado, ¿no? Cuando él habla de esta última parte donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y que dice Elizabeth, bueno, finalmente es que es hastío, es cansancio, es ya decir, es que ¿cómo hago? ¿Qué hago? O sea, no encontrar esa respuesta a lo que él quiere, porque él en su mente tiene la ley de Dios, pero en su cuerpo hay otra ley, que es la ley de sus miembros, y se da cuenta precisamente de lo débil que es y que se necesita del Señor para poder salir adelante. Entonces a mí me parece, me permite ver a Pablo como humano, como una persona con la cual nos podemos completamente identificar, y a pesar de él haber sido exaltado y honrado con la misma presencia de Jesús cuando se le presenta a Jesucristo rumbo a Damasco, entender que finalmente estamos al nivel, o sea, es tan humano como nosotros lo somos, y para mí es un capítulo que me permite nuevamente identificarme y no verlo lejano o ver lejanos a todos los personajes que aparecen en la Biblia, sino seres humanos como nosotros en una lucha constante, ¿no? Por permanecer en la ley de nuestro Señor día con día. Entonces, señalar nada más eso, incluso creo que hay otro versículo donde Pablo dice que él quisiera ya estar en presencia del Señor, pero que si está aquí, si sigue aquí, es simple y sencillamente por amor a nosotros, por amor a sus congéneres en ese momento y por amor también a lo que vendría, que somos todos nosotros, ¿no? Un gran sacrificio también de su parte. Entonces, solamente señalar esto es para mí muy claro. Y bueno, y relacionado a esto, también entender que a veces nosotros todo lo satanizamos, ¿no? Todo lo satanizamos y no nos damos cuenta, no podemos a veces entender el límite entre lo que realmente es el pecado que mora en nosotros y lo que es esta tercera parte de la que hablábamos, con la que hay que luchar, que es Satanás, ¿no? ¿Dónde está ese límite? ¿Hasta dónde es el pecado que está morando en mí? ¿Hasta dónde es Satanás? O en dónde es el mundo, ¿no? Con esta parte de sensibilización de la que hablábamos, esta parte donde sabemos que toda esta información nos llega diariamente, nos están bombardeando con información. Tal vez esa yo la puedo ver más claramente. La que ahorita entraba en mi mente, es decir, bueno, ¿dónde puedo yo delimitar las otras dos luchas? ¿Cómo poder saber que realmente esto es una situación que ya viene de mi carne cuando es de Satanás? Entonces, como que de repente pensé, dije, yo creo que es el mechero con gasolina y la lumbre, ¿no? O sea, es decir, bueno, a lo mejor es algo en lo que tengo que pensar y reflexionar, que me surgió ahorita esa pregunta, ¿no? Poder entender hasta dónde, porque a veces tendemos a satanizar todo. O es que ya pensé esto, no, es que el Satanás, y entonces hay que sacar el espíritu maligno. Y yo creo que de ahí se han agarrado muchas iglesias y muchas cosas, hasta hacer unas situaciones a veces hasta medias exageradas ahí, de que se saca no sé qué y viene y todo, que sí existe,
pero yo no sé hasta dónde esto se ha exagerado precisamente por no poder entender nuestra propia culpa, nuestro propio pecado, por creernos que somos limpios, que somos perfectos, que somos santos y que tenemos que ser así. Y entonces todo lo que viene malo es de fuera, ¿no? Y resulta que aquí Pablo, realmente escudriñando la Escritura, nos muestra que no es así. Tenemos mucho adentro. El mismo esquema que nos mostraba Elizabeth ahorita, ¿no? De este señor ojón que tenía en su cabeza todo eso, eso es nuestro, está ahí adentro. Es simple y sencillamente las circunstancias, puede ser que se presentan, las que pueden encender ese mechero, pero realmente es la concupiscencia y la lascivia, que ya vi en el diccionario exactamente lo que es, le preguntaba el otro día, lo que mora en nosotros, ¿no? Y es una ley que ahí está, que está desde Adán y que tenemos que reconocerla. Entonces dejar de satanizar tanto, porque entonces acabaríamos un poco como lo que sucedió en el Edén, ¿no? Cuando viene Dios y les pregunta, bueno, ¿por qué sabéis que están ustedes desnudos? No, pues es que la culpa fue de Eva, y Eva, no, la culpa es de la serpiente, y entonces le echamos la culpa a todos y finalmente mucho de esto es en nosotros. Entonces a mí me queda esa duda para trabajar, para pedirle a Dios confirmación, para analizar, ¿no? Delimitar claramente esto. Y por lo que yo acabo de ver aquí, hay mucho que no es Satanás. Es mucho lo que hay en mí que tengo que reconocer. Tengo que reconocerlo y tengo que trabajar con eso. Pero saber que no estamos solos. Elizabeth decía por aquí, que bueno, que todo, que está en nosotros, pero tenemos que recordar que Jesucristo está con nosotros, aquí juntito, alrededor, por nosotros como abogado, pero también en nosotros, ya iluminando nuestra mente con la palabra y con un corazón dispuesto, ¿no? Y entonces con toda esta gama. Entonces, bueno, nomás quería compartir esa reflexión que surgió a partir de este capítulo, esta exposición de Elizabeth, ¿no? Delimitar y tal vez no satanizar tanto, ni irnos tanto por lo que está allá y yo soy perfecta, no. Aquí Pablo nos está diciendo completamente lo contrario. El pecado mora en mí, es dramático y cómo lo trata de expresar, siendo una gente elegida maravillosamente por Dios y por Jesús. Imagínense él viviendo eso porque nosotros sentimos que somos mejores. O sea, el pecado está en nosotros y ¿qué tanto es Satanás? Bueno, es algo que sería interesante cada uno seguir analizando, ¿no? Eso es todo. Sí, muchas gracias, Rosalba. Sí, tienes toda la razón. Pues reflexionemos mucho en todo esto que el Señor está hablando a través de Romanos. Muchas gracias. Pati, ¿nos pudieras despedir en oración, por favor? Amén. Amado Padre, en esta mañana estamos tan agradecidos de tu palabra, de tu bondad, de cada una de las enseñanzas que tú nos otorgas, Padre, para poder seguir adelante. Sabemos que dependemos totalmente de tu bondad, de tu misericordia, Señor, de tu gracia que derramas cada día en cada una, Padre. Pero también, Señor, te damos gracias porque tú pones el querer como el hacer en nosotros para llevar esa palabra a aquellos que están en necesidad. Gracias por este estudio, Padre. Cada día, Señor, tú revelas más y más, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Bendigo a mi hermana Elizabeth y a cada una de mis hermanas Amecha, Rosalba, a todas las que están ahí presentes, Padre, y que por ellos se ha llevado a cabo este estudio, Padre, por Rosy, por Pepe, por todo, Señor. Tú conoces a cada uno, bendito Dios. Y nosotros todos nos humillamos ante tu presencia, agradeciendo, Señor, tanta bondad cada día para con cada uno. Ve con cada uno de nosotros, Señor, y guárdanos en tus manos. En el poderoso nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, chicos. Les amo, les bendigo. Y si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Sigamos orando por todas las necesidades del grupo, por nuestra nación. Y bueno, porque dándole gracias a Dios porque le tenemos con nosotros, ¿verdad? Y que estamos bajo esa época maravillosa de la gracia, pero sí reflexionamos mucho en todo esto que el Señor nos está hablando a través de Romanos. Muchos besos, abrazos. Les amo. Rosy,
Muchas gracias por estar ahí de técnica junto con Pepe. No sé si ahí esté Pepe, pero muchas gracias. Hola Pepe, muchas gracias por todo, les amamos. Dios los bendiga. Liz, qué bonita palabra te dio Dios para guiarnos hoy. Muchas gracias por tu palabra. Gracias. No, hombre, gracias a Dios y gracias por poner atención. Y bueno, una disculpa por los nervios, pero bueno, bendito Dios. No te preocupes, el estudio lo voy a estar mandando ya cuando nos haga Rosy favor, los voy a estar mandando al estudio bíblico, remándenlo, hagan oración y remándenlo a las personas que ustedes conozcan, a sus parientes, amigos, a todos los familiares, porque esto es riqueza pura. Hagan de cuenta que es una charola y está llena de oro puro que el Señor nos está dando. Entonces lo voy a estar remandando al estudio bíblico y también a los que no se han podido conectar, ¿va?